Después del funeral de su esposo, Margaret se sentó en silencio en el asiento trasero del elegante coche de su hija mientras el vehículo avanzaba por un solitario camino del pueblo, flanqueado por setos y cercas de madera desgastadas que llevaban el peso de estaciones olvidadas. Sarah, su hija, conducía con una expresión de calma controlada, los labios apretados como si ensayara las palabras que estaba a punto de pronunciar. Michael, su hijo, ocupaba el asiento del copiloto, jugueteando con su teléfono, evitando a toda costa cruzar la mirada de su madre en el retrovisor. El coche disminuyó la velocidad, la grava crujió bajo las llantas, y Sarah se detuvo cerca de un tramo desierto donde el aire olía a tierra húmeda y a ganado lejano. Se giró hacia ella, con una mirada helada y distante, y dijo con una voz lo bastante afilada para romper el silencio: «Aquí es donde te bajas. La casa y el negocio son míos ahora». Por un instante, Margaret simplemente la observó, con la confusión y la incredulidad desbordándose en su pecho como una tormenta. Aferró la manija de su gastada bolsa de cuero, la misma que había cargado durante décadas, como si pudiera anclarla contra la oleada de traición que la arrasaba. La puerta se abrió con un sonido insoportable, definitivo, y la mano de Sarah hizo un gesto impaciente hacia el camino, como si apartara un estorbo. Margaret bajó, sus zapatos hundiéndose ligeramente en la grava, levantando una nube de polvo que marcaba su lugar de exilio. Miró a su hija, esperando, suplicando en silencio por una chispa de duda, una señal de ternura, pero el rostro de Sarah permaneció pétreo. Michael se removió en el asiento, los labios temblando como si quisiera intervenir, pero el valor le falló y bajó la mirada, atrapado en el silencio de su propia debilidad. El motor rugió y, con un brusco arranque, Sarah se alejó, el brillo del vehículo encogiéndose en el horizonte hasta desaparecer en un eco de abandono. Margaret quedó inmóvil, su figura recortada contra la inmensidad del campo, el aire llevando el susurro de las hojas y el graznido lejano de un cuervo que giraba en lo alto. Sin teléfono, sin dinero, sin rumbo claro, una viuda desechada como un objeto olvidado. Su corazón dolía con la crueldad de su propia sangre, pero incluso en medio de la punzada de la traición, una realización sutil le susurraba en el pecho: ya no estaba atada. Por primera vez en años, estaba libre de las apariencias, libre de fingir que sus hijos aún conservaban los valores que ella y Thomas habían cultivado, libre de cargar con el peso de sus demandas interminables. Y aunque todavía no sabía a dónde la llevaría su camino, comprendía que aquello no era un final, sino el comienzo de una historia que sus hijos jamás podrían controlar. Permaneció de pie en la cuneta durante varios minutos, su frágil silueta empequeñecida por la inmensidad del campo, las manos temblorosas aferrando la bolsa de cuero que ahora era su única compañera. El camino se extendía interminable en ambas direcciones, serpenteando entre campos donde la hierba silvestre se mecía con la brisa, y por un momento sintió que el mundo había quedado en un silencio absoluto, dejándola como la última testigo de su propia humillación. Los recuerdos irrumpieron en su mente, no invitados pero inevitables, llevándola a los días en que la vida había sido más plena, más cálida, definida por la presencia de su esposo Thomas. Él había sido un hombre de manos firmes y corazón constante, alguien que había construido no solo un vivero desde la tierra, sino también una vida de dignidad y cuidado. Margaret recordó cómo había luchado contra su enfermedad en silencio, sin permitir que la desesperanza opacara su bondad, incluso cuando su cuerpo se debilitaba día a día. Recordó susurros en la penumbra de su habitación, pidiéndole que no cargara a los hijos con preocupación, insistiendo en que merecían vivir libres, sin la sombra de la enfermedad sobre ellos. Ella había aceptado entonces, por amor, por lealtad, pero ahora comprendía cómo aquel silencio había abierto el camino para que la codicia y la crueldad echaran raíces. Sarah había estado distante durante años, absorbida en su vida en Portland, con su estudio de yoga, sus gustos caros y un hambre creciente de dinero que su padre había saciado demasiadas veces. Michael había cargado sus propios fracasos como piedras en los bolsillos, enterrándose en negocios fallidos, uno tras otro, cada uno financiado con el sudor de sus padres. Cuando habían regresado a casa en los últimos días de Thomas, Margaret había osado esperar que el dolor lo suavizara, que la familia significara más que las ganancias, pero sus primeras preguntas habían sido por el vivero, por la casa, por lo que quedaría una vez que Thomas muriera. De pie en la grava, comprendió con dolorosa claridad que sus corazones no habían vuelto a casa, solo lo habían hecho sus ambiciones. La traición era cruda, pero en ella encontró una chispa de fuerza que creía extinguida con su esposo. Lentamente, ajustó la correa de su bolso en el hombro y empezó a caminar, sus pasos vacilantes al principio, pero con una resolución que se afirmaba con cada crujido de la grava bajo sus zapatos. El aire traía el aroma de hierba fresca y tierra,
mezclado con el ligero hedor de estiércol de pastos lejanos, y aunque su cuerpo estaba cansado, su espíritu empezaba a despertar. Recordó la caja metálica escondida en el armario, aquella en la que Thomas había confiado, el secreto que aún guardaba en su bolso. Sus hijos creían haberle arrebatado todo, casa, negocio y dignidad, pero no se habían llevado la escritura a su nombre de soltera, las 5 hectáreas de terreno valioso que podían cambiarlo todo. Mientras caminaba, pensaba en Greenwood Village, la comunidad que había sido su ancla durante décadas. Imaginaba la biblioteca donde había leído a los niños, el pequeño cementerio donde Thomas descansaba bajo flores en flor, y el invernadero donde generaciones de plántulas habían crecido bajo sus manos cuidadosas. Casi podía oír la voz de Thomas, firme y serena, diciéndole que era más fuerte de lo que creía, que no debía dejar que la desesperación la consumiera. Con cada paso, la pena de Margaret se transformaba en algo más agudo, algo parecido a la determinación. No desaparecería en silencio en los márgenes de la vida de sus hijos, desechada y olvidada. Volvería a Greenwood Village no como una viuda indefensa, sino como una mujer que aún tenía poder, una mujer que aún tenía elecciones. Sus zapatos dolían contra las piedras ásperas del camino, su respiración se hacía más pesada con los kilómetros, pero avanzaba, susurrando en silencio la memoria de su esposo que no permitiría que su legado fuera destruido. Cuando los techos del pueblo empezaron a asomar en la lejanía entre los campos, su duelo ya se había entretejido con la resolución, y Margaret supo que su historia apenas comenzaba. Al acercarse a las afueras de Greenwood Village, el sol de la tarde descendía, proyectando largas sombras doradas sobre los estrechos caminos y tiñendo de ámbar los tejados familiares. Sus piernas pesaban por la larga caminata, las articulaciones rígidas a cada paso, pero no se detenía, la determinación impulsaba su cuerpo cansado. La vista del pueblo desató un torrente de recuerdos, cada rincón guardando ecos de la vida que ella y Thomas habían construido con cuidado. Allí estaba el centro comunitario donde había enseñado arreglos florales los miércoles por la tarde, sus manos guiando con paciencia dedos torpes entre delicados pétalos. Allí estaba la tienda general donde ella y Thomas habían comprado semillas con monedas contadas de sus primeras ganancias, la misma tienda cuyos dueños se habían vuelto amigos de toda la vida. Al acercarse, pasó frente a la pequeña biblioteca donde había pasado incontables mañanas leyendo cuentos a niños, su voz animada, su corazón pleno, convencida de que nutrir las mentes jóvenes era tan vital como nutrir plantas. Pero ahora, al llegar al banco frente a la tienda de los Patterson y hundirse en él, el cansancio recorriendo sus huesos, ya no se sentía como la abuela respetada que todos recordaban. Se sentía como una extraña descartada, cargando una maleta de traición más pesada que cualquier carga física. Jenny Patterson, la nieta del dueño de la tienda, la vio y corrió hacia ella, con la preocupación marcada en su rostro joven. «Señora Sullivan, ¿se encuentra bien?», preguntó suavemente, notando la maleta y el cansancio en los ojos de la anciana. Margaret enderezó los hombros, reacia a mostrar debilidad, y respondió con una tenue sonrisa. «Solo necesitaba un poco de aire fresco, Jenny». «Ha sido un día difícil». Jenny asintió, la mirada llena de compasión. «Escuché sobre el señor Sullivan. Lo siento mucho. Siempre fue tan amable con todos». Las palabras tocaron a Margaret, pero también le retorcieron por dentro, porque la bondad no había sido heredada por sus propios hijos. Pidió usar el teléfono de la tienda, explicando que había dejado el suyo atrás, y Jenny, sin dudar, la condujo adentro, donde el cálido olor a madera, grano y hierbas secas la recibió al abrir la puerta. Los dedos de Margaret temblaron ligeramente al levantar el auricular, no porque no supiera a quién llamar, sino porque comprendía que cada llamada ahora cargaba el peso de la supervivencia. Marcó el número de una vieja amiga de la iglesia, una mujer que siempre había admirado el trabajo de Thomas en el vivero, y aunque no compartió toda la verdad, concertó una cita para la mañana siguiente. Colgó el teléfono con cuidado, agradeció a Jenny y salió de nuevo, deteniéndose un largo momento en los escalones mientras el aire fresco de la tarde acariciaba sus mejillas. Por primera vez desde que Sara la había echado del coche, se sintió más firme, como si un plan empezara a echar raíces. Pensó otra vez en la escritura escondida en su bolso, en las 5 hectáreas que sus hijos habían pasado por alto, y su mente comenzó a tejer posibilidades. Podría enfrentarlos con la verdad, podría detener la venta, incluso podría reconstruir algo propio. La idea de plantar cara a la arrogancia de Sara y a la debilidad de Michael no la asustaba, casi la emocionaba, llenándola de un propósito que no había sentido en años. Al levantarse del banco y comenzar a caminar hacia la cabaña de su amiga, con pasos ahora más firmes, Margaret cargaba no solo con el duelo,
sino con el frágil comienzo de la esperanza, y bajo esa esperanza, el fuego latente de una venganza silenciosa que crecería con cada hora que sus hijos creyeran que ella estaba indefensa. Aquella noche, Margaret encontró refugio en la pequeña habitación de invitados de su vieja amiga, la señora Evelyn Carter, también viuda, quien había compartido muchos años de compañerismo con Margaret y Thomas en reuniones de iglesia, eventos de jardinería y ferias comunitarias. La cabaña de Evelyn olía a lavanda y a madera vieja, una mezcla reconfortante que le recordaba a Margaret tiempos más sencillos, antes de que la traición le robara el calor de la familia. Mientras yacía despierta en la estrecha cama, mirando el techo agrietado con la luz de la luna filtrándose por las cortinas descoloridas, el peso del día se posaba sobre su pecho. Ella revivía el momento en que la voz de su hija se había vuelto fría, la inflexión exacta con la que Sara declaró que la casa y el negocio eran suyos. Como si su madre no fuera más que una inquilina a la que había que desalojar. La mente de Margaret se desvió hacia Michael, que había permanecido en el asiento del copiloto con la culpa escrita en el rostro, y aún así, no había hecho nada para detener la crueldad de su hermana. ¿Cuántas veces lo había defendido ante Thomas, insistiendo en que su hijo solo necesitaba más tiempo, más apoyo, más comprensión? Pero ahora comprendía que él era un hombre que había renunciado a su voluntad hacía mucho, un hombre que ocultaba sus fracasos tras excusas y se apoyaba en los demás hasta que ellos se derrumbaban bajo su peso. Un dolor profundo se extendió en su pecho, pero junto a él surgió una oleada de determinación. Acostada allí, dirigió sus pensamientos a la escritura escondida en su bolso, las 5 hectáreas de tierra que habían sido suyas antes del matrimonio, antes de los hijos, antes de que el vivero Sullivan se convirtiera en un emblema del pueblo. Ese pedazo de tierra estaba intacto ante las artimañas de sus hijos y representaba más que una propiedad. Era un símbolo de su independencia, su última oportunidad de enfrentar la marea de codicia que había arrastrado a su familia. En el silencio de la noche, se susurró a sí misma que no permitiría que Sara y Michael vendieran sus recuerdos, el sudor de su esposo y sus propios sacrificios a un desarrollador de centros comerciales que solo veía ganancias en la tierra que una vez había nutrido vida. Casi podía oír la voz firme de Thomas animándola, recordándole que siempre había sido más fuerte de lo que creía, que era capaz de mucho más que simplemente resistir. Margaret se giró de lado, aferrando la bolsa como si fuera un salvavidas, y se permitió unas lágrimas silenciosas, no de debilidad sino de limpieza, lavando los restos de negación que había cargado demasiado tiempo. Al amanecer, cuando la primera luz se extendió por el horizonte tiñendo el cielo de oro pálido, Margaret se levantó con una nueva determinación. Caminó en silencio hacia la cocina de Evelyn, preparándote mientras su amiga entraba con la bata y una cálida preocupación. «Casi no dormiste», dijo Evelyn con suavidad, observando la expresión cansada pero resuelta de Margaret. Ella simplemente asintió y respondió: «Hay trabajo por hacer. Mis hijos creen que me lo han quitado todo, pero no saben la verdad. Y pienso demostrárselo». Evelyn, que conocía la traición en su propia familia, posó una mano de apoyo en el brazo de Margaret. «Entonces debes luchar, querida. No solo por Thomas, sino por ti misma». Margaret asintió de nuevo, apretando con fuerza la taza de té caliente. Sabía que el camino no sería fácil. Tenía 71 años, su cuerpo ya no era fuerte como antes, sus recursos eran limitados, pero también sabía que la fuerza no siempre provenía de la juventud o el dinero. A veces venía del espíritu inquebrantable de una mujer que había sido llevada demasiado lejos. Aquella mañana, mientras empacaba su bolso con cuidado, deslizando de nuevo la escritura en su pliegue secreto, Margaret Sullivan ya no era solo una viuda de luto, era una mujer preparada para recuperar su vida. A media mañana, salió de la cabaña de Evelyn con el bolso firme en el hombro, la brisa primaveral acariciando su rostro como si el mundo mismo la empujara hacia el camino que había elegido. Greenwood Village despertaba lentamente. Los niños corrían hacia la escuela, los comerciantes levantaban las persianas de sus pequeñas tiendas, y los vecinos intercambiaban saludos matinales por encima de las cercas de madera. Para ellos, Margaret seguía siendo la anciana familiar cuya presencia siempre había estado ligada al vivero Sullivan, pero en su interior se sentía transformada, cargando con un poder secreto que sus hijos habían pasado por alto. Caminó con firmeza hacia la plaza del pueblo, sus pasos ganando propósito con cada calle, hasta que se encontró frente a la modesta oficina legal del señor Harold Bennett, el abogado de confianza del pueblo que había resuelto disputas comunitarias, documentos de propiedad e incluso asuntos de la iglesia durante más de 30 años. Dentro, el aire olía a libros antiguos y madera pulida mientras Harold, un hombre de cabello plateado y gafas bajas, levantaba la vista de su escritorio con una sorpresa amable. «Margaret», saludó cálidamente,
poniéndose de pie para estrechar su mano. Sup de Thomas. Mis condolencias. Era un buen hombre. Ella tragó con dificultad, luchando contra el nudo en la garganta, luego colocó su bolso firmemente sobre el escritorio y respondió: «Gracias, Harold. Pero no estoy aquí solo para hablar de Thomas. Necesito tu ayuda». Con manos firmes, sacó la escritura cuidadosamente preservada y la colocó ante él. Harold ajustó sus gafas y se inclinó, frunciendo el ceño mientras estudiaba el documento amarillento pero válido. «Vaya, esto es interesante», murmuró, golpeando la página con un dedo. «Esta tierra aún está a tu nombre de soltera, Margaret Rose Thompson. Nunca se incorporó a los bienes conjuntos con Thomas». Margaret asintió con la mirada fija. «Exactamente. Y esa parcela incluye el invernadero principal y el pozo artesiano. Mis hijos no saben que existe, y están planeando venderlo todo a un desarrollador de centros comerciales». Harold se recostó en su silla, exhalando lentamente. «Si lo que dices es cierto, entonces su supuesto acuerdo no puede avanzar sin tu consentimiento. Esto lo cambia todo». Un leve alivio se reflejó en el rostro cansado de Margaret, aunque su voz permaneció firme. «Quiero que quede oficial, Harold. Cualquier papeleo, cualquier trámite necesario, quiero que esta escritura quede asegurada bajo mi control para que no haya duda de la propiedad». Harold asintió pensativo, ya sacando carpetas y formularios de sus cajones. «Podemos ocuparnos de eso, aunque tomará algunos días que todo quede procesado en la oficina del condado. Mientras tanto, debes tener cuidado. Si Sarah o Michael descubren lo que haces, podrían intentar interferir». Los labios de Margaret se apretaron en una fina línea. «Me abandonaron en un camino rural. Dudo que piensen en otra cosa que no sea el dinero ahora mismo. Pero cuando llegue el momento, los enfrentaré». Harold la observó un instante, reconociendo el hierro bajo su apariencia frágil, y dijo en voz baja: «Thomas estaría orgulloso de ti». Las palabras golpearon su corazón con fuerza agridulce, pero ella solo asintió, la mirada fija en la escritura que brillaba a la luz de la mañana como si llevara dentro el espíritu de su esposo. Al salir de la oficina, volvió a la plaza llena de actividad con una claridad renovada. La traición aún dolía, la soledad aún pesaba sobre ella, pero ahora tenía un arma que sus hijos no habían anticipado. Esperaría su momento, reuniría fuerzas y, cuando Sarah y Michael regresaran para cerrar su trato, estaría lista para enfrentarlos, no como una anciana rota, sino como la legítima guardiana de la tierra que habían intentado robarle tan descuidadamente. Mientras Margaret aseguraba en silencio su posición con Harold Bennett, Sarah y Michael ya avanzaban con sus grandes planes, ciegos a la tormenta que su madre preparaba. De regreso en Portland, Sarah estaba sentada en una mesa de roble pulido en la oficina de su estudio de yoga, el portátil abierto con hojas de cálculo y documentos extendidos en la pantalla. Su voz sonaba con autoridad mientras hablaba por teléfono, negociando con representantes de una empresa de desarrollo que prometía millones a cambio de la propiedad de los Sullivan. Hablaba de potencial, márgenes de beneficio y oportunidades de expansión como si ya fuera la legítima dueña, sin dejar espacio a la duda. Michael, por su parte, estaba en el borde del sofá de su apartamento en Seattle, garabateando notas con nerviosismo mientras participaba en la llamada con Sarah, su voz menos segura pero ansiosa, aferrándose a la certeza de su hermana como un niño a un padre. 4,5 millones, repitió Sarah con satisfacción, sus uñas cuidadas repiqueteando en la mesa. Esa es la cifra sobre la mesa, y esperamos un acuerdo vinculante firmado para la próxima semana. El representante del desarrollador les aseguró que el papeleo estaría listo, pero subrayó la necesidad de tener control absoluto sobre la tierra y el negocio. Sin complicaciones, sin disputas, insistió con firmeza. Los labios de Sarah se curvaron en una delgada sonrisa. «Por supuesto. Nuestra madre ya no está en el panorama». Michael se estremeció ligeramente ante esas palabras, su culpa aflorando por un instante, pero pronto la sofocó, convenciéndose de que era necesario, que una vez llegara el dinero podría por fin saldar las deudas que lo asfixiaban. Recordó el rostro de su madre cuando Sarah le dijo que se bajara, el dolor en sus ojos, pero apartó ese recuerdo. El dominio de Sarah siempre había sido más fuerte que su conciencia, y una vez más eligió seguirla. En Portland, Sarah se recostó en la silla tras la llamada, la satisfacción inundándole el pecho. Se veía a sí misma como una mujer de negocios de estatura, ya no confinada a la imagen de un pequeño pueblo que siempre había despreciado.
Expandiría su imperio de yoga, invertiría en nuevos proyectos, quizás incluso compraría una propiedad en el extranjero. La idea de su madre vagando sola por algún camino apenas se registraba en su mente. Margaret era un problema que creía resuelto. Mientras tanto, Michael caminaba de un lado a otro en su sala, susurrándose que ese era el camino correcto, que su padre había querido que ellos se quedaran con el negocio. En el fondo, sin embargo, sabía que los papeles que Sarah había puesto frente a Thomas habían sido firmados bajo presión, su padre demasiado enfermo para comprender lo que estaba rubricando. Pero Michael ahogaba esas dudas en fantasías de liberarse de sus acreedores. Ambos hermanos continuaban con sus planes, sin darse cuenta de que la silenciosa resistencia de su madre ya estaba desmontando sus artimañas. Mientras Sarah afilaba sus ambiciones y Michael buscaba refugio en la ilusión de una salvación financiera, Margaret se sentaba esa misma noche en la acogedora sala de Evelyn, tomando té mientras el asistente de Harold llegaba con documentos que consolidaban su propiedad de las 5 acres. El contraste no podía ser mayor. Los hijos intoxicados de codicia y falsa seguridad, la madre impulsada por el dolor pero guiada por la verdad. Lo que Sarah y Michael no entendían era que el silencio de Margaret no era rendición, sino estrategia. Ella dejaría que tejieran su telaraña de arrogancia, que probaran la dulzura de una victoria imaginada, y solo cuando intentaran cerrar el trato revelaría la verdad que podía desbaratarlo todo. Y cuando ese día llegara, se prometió, finalmente comprenderían la profundidad de la mujer que habían subestimado. En los días que siguieron, Margaret se movió por Greenwood Village con una determinación silenciosa que pocos notaron al principio, pero quienes lo hicieron percibieron algo distinto en su porte, en la manera en que sus ojos ya no parecían apagados por el dolor, sino afilados por el propósito. Comenzó visitando viejos conocidos, personas que alguna vez habían compartido la vida y el espíritu del vivero Sullivans Garden Center, hombres y mujeres que recordaban a Thomas no solo como empresario, sino como vecino que ayudaba a reparar techos, donaba plantas para proyectos escolares y ofrecía crédito en la tienda cuando las familias pasaban apuros. En la iglesia, habló con el pastor Jenkins, cuyo rostro bondadoso se suavizó cuando ella le confió que sus hijos planeaban vender las tierras a los desarrolladores. Los ojos del pastor se oscurecieron con decepción y le aseguró que la congregación la apoyaría si lo necesitaba. En el centro comunitario, contó discretamente a algunos amigos el plan de Sarah de demoler el vivero, y los murmullos pronto se extendieron por el pueblo, despertando indignación. Sullivans Garden Center no era solo un negocio, era parte de la identidad de Greenwood, un lugar donde generaciones habían aprendido sobre tierra, semillas y paciencia, donde se celebraban festivales de primavera y donde la propia Margaret había enseñado a incontables niños a nutrir la vida. A medida que la noticia se propagaba, la simpatía se transformaba en indignación. Margaret, sin embargo, no se basaba únicamente en el sentimiento. Con la ayuda de Harold Bennett, comenzó a recopilar registros de la historia del vivero, sus donaciones e impacto comunitario, documentos que mostraban un valor arraigado más allá del dinero. De noche, mientras Evelyn dormitaba en su sillón, Margaret se sentaba a la mesa de la cocina, con las gafas de lectura sobre la nariz, revisando papeles con manos firmes mientras ordenaba contratos y cartas. Había envejecido, sí, su cuerpo cargaba rigidez y fatiga, pero su mente estaba viva con claridad. En un momento, Harold sugirió considerar la resistencia pública si los desarrolladores intentaban imponerse, incluso interponer medidas legales que pudieran frenar la construcción. Margaret asintió pensativa, sabiendo que el pueblo se levantaría si era necesario. También visitó el invernadero en secreto una noche, entrando por la puerta trasera como una ladrona en su propio legado. La vista le arrancó lágrimas, hileras de plantas buscando aún la tenue luz, el olor a tierra y fertilizante impregnando el aire, el crujido del viento contra los muros de vidrio que Thomas había reparado con sus propias manos. Caminó lentamente entre las hileras, sus dedos rozando las hojas, susurrando promesas a la memoria de su esposo de que no permitiría que destruyeran su obra de vida. Una pequeña caja de herramientas permanecía junto al banco de trasplantes, el óxido comenzando a trepar por sus bordes, y Margaret sintió una oleada de resolución. Si era necesario, reconstruiría desde ese invernadero sola, con sus propias manos. Mientras tanto, Sarah y Michael seguían ajenos a las corrientes que cambiaban en Greenwood. Imaginaban al pueblo demasiado pequeño, demasiado débil para resistir el poder del dinero, y subestimaban la lealtad que Margaret había cultivado durante décadas. Al final de la semana, ya había hablado con el secretario del Consejo Municipal, dispuesto que Harold presentara documentos de protección y asegurado el apoyo de varios vecinos influyentes que prometieron asistir a cualquier audiencia sobre disputas de tierras. Cada paso que daba le recordaba quién había sido, una mujer capaz, no solo esposa o madre,
sino alguien con voluntad y agencia. Al regresar a casa de una reunión vespertina, bajo un cielo pintado de violetas y plateados, Margaret sintió la presencia de Thomas a su lado, como si su mano la sostuviera en el aire nocturno. Sus hijos la habían abandonado en una carretera, creyendo haberla borrado de la historia. Pero Margaret estaba escribiendo un nuevo capítulo, uno que no solo defendería el legado de su esposo, sino que también expondría a Sarah y Michael por lo que se habían convertido. Y a medida que el pueblo comenzaba a murmurar sobre resistencia, Margaret comprendió que ya no estaba sola. Era parte de algo mayor, un movimiento que crecería como raíces rompiendo la piedra. Cuando Sarah y Michael regresaron finalmente a Greenwood una semana después, su llegada no trajo el triunfo esperado, sino la sutil incomodidad de extraños que pisan un suelo familiar que ya no los recibe. Sarah, vestida con un traje entallado que gritaba ambición citadina, caminaba con paso firme junto a su hermano, que se rezagaba un poco, su chaqueta arrugada y sus ojos nerviosos como si ya percibiera el rechazo en el ambiente. Se dirigieron al vivero, ensayando su propuesta para los desarrolladores que llegarían esa tarde, pero al atravesar la plaza Sarah no pudo ignorar la frialdad en el aire que nada tenía que ver con el clima. Vecinos que antes saludaban a su madre con calidez ahora solo ofrecían breves asentimientos o se daban la vuelta. Los niños cuchicheaban entre sí mientras sus padres los apartaban suavemente, y un hombre mayor, el carnicero Harris, murmuró lo bastante alto para que lo escucharan: vergonzoso lo que le hacen a su madre. Michael enrojeció, tirando de su manga, mientras Sarah levantaba la barbilla, fingiendo no escuchar, aunque el orgullo le ardía ante la hostilidad evidente. Cuando llegaron al vivero, Sarah se convenció de que nada de eso importaba. El dinero silenciaría los chismes, el progreso borraría los sentimientos y pronto la tierra sería suya. Sin embargo, al abrir las puertas, una escena inesperada los recibió. El invernadero estaba vivo de actividad, vecinos moviéndose entre las hileras de plantas, regando, podando y hablando en voz baja como si lo hubieran reclamado como propio. En el centro estaba Margaret, erguida, con las manos entrelazadas al frente, vestida con un sencillo traje azul marino y el sombrero de jardinero de su difunto esposo calado con desafío sobre la cabeza. Sarah se detuvo, entrecerrando los ojos. «Madre», dijo con irritación, «¿qué haces aquí?» «No tienes derecho», Margaret la interrumpió, su voz calma pero firme, resonando con una autoridad que Sarah no oía desde la infancia. «Esta tierra me pertenece. No a ti, ni a Michael, y mucho menos a los desarrolladores a quienes sirves. Me dejaron en la carretera creyendo que estaba acabada, pero se equivocaron. Yo tengo la escritura de esta propiedad y no permitiré que la destruyan». Un murmullo recorrió a la multitud, muchos asintiendo en apoyo, algunos incluso aplaudiendo en voz baja. El rostro de Sarah palideció y luego se tiñó de furia, pero antes de que pudiera responder, Harold Bennett avanzó desde el fondo de la sala con una carpeta de documentos legales. Su voz serena pero firme llevaba el peso de la autoridad. «He verificado la reclamación de la señora Sullivan. La tierra y el invernadero principal están a su nombre exclusivo, sin afectar ningún acuerdo conjunto con Thomas Sullivan. Legalmente, ninguno de ustedes tiene derecho a venderlo sin su consentimiento». Los hombros de Michael se hundieron, el sudor perlaba su frente al comprender la realidad, mientras Sarah apretaba los puños con tanta fuerza que sus nudillos se blanquearon. Por un momento buscó palabras, pero el juicio silencioso de los vecinos la aplastaba como una tormenta, y comprendió que el control que había presumido se le escapaba entre los dedos. Margaret, sin embargo, no se regodeó. Miró a sus hijos con tristeza más que con triunfo, su voz temblando apenas cuando dijo: «Han tomado mi corazón y lo han pisoteado, pero no se llevarán lo que su padre y yo construimos con nuestras vidas. Este lugar es más que ganancias, es memoria, comunidad y amor. Si lo hubieran recordado, quizás no estaríamos aquí como enemigos». El peso de sus palabras quedó suspendido en el aire. Sarah se dio media vuelta, murmurando con rabia sobre retrasos y abogados, mientras Michael evitaba las miradas, siguiéndola como una sombra. Los aldeanos se unieron en torno a Margaret, ofreciéndole consuelo, jurando lealtad, y por primera vez desde la muerte de Thomas, ella se sintió verdaderamente rodeada de una familia, no de sangre, sino de elección. En ese momento, Margaret Sullivan ya no defendía solo la tierra, defendía el alma misma de Greenwood, y sabía que la batalla apenas comenzaba. La semana siguiente se desarrolló como una tormenta que se forma en el horizonte, porque Sarah no era una mujer acostumbrada a la derrota, y aunque su orgullo había sido herido por la postura pública de Margaret en el invernadero, decidió escalar el conflicto hacia un campo de batalla donde creía que el dinero y la influencia aplastarían la frágil rebelión de su madre.
De regreso en Portland, contactó a un bufete de abogados poderoso, famoso por sus tácticas despiadadas, instruyéndoles para preparar medidas cautelares, impugnaciones de propiedad y toda maniobra posible para socavar la reclamación de Margaret. Michael, atrapado en la vorágine de su determinación, se sentaba incómodo a su lado durante las reuniones. Su conciencia lo devoraba, aunque carecía del valor para oponerse abiertamente. «Es mayor, Sarah», murmuró una noche después de que los abogados se marcharan. «Quizá deberíamos dejarle el lugar, no vale la pena». Pero Sarah lo silenció con una mirada tan afilada que parecía atravesar huesos. «¿Crees que he llegado hasta aquí para que esa mujer me avergüence frente a todo un pueblo? ¿Crees que voy a permitirle destruir nuestro futuro porque se aferra al sentimentalismo?» No, Michael. Ella perdrá. Mientras tanto, en Greenwood, Margaret se preparaba para la tormenta que sabía que llegaría. Harold le advirtió que el equipo legal de Sarah sería agresivo, que incluso podrían intentar mantenerla ocupada en los tribunales durante meses, esperando que el cansancio la obligara a rendirse. Pero Margaret lo sorprendió con su firmeza serena. «Me han subestimado toda mi vida», le dijo suavemente mientras revisaban documentos a la luz de una lámpara en su oficina. «Los hombres, la sociedad, incluso mis propios hijos. Pero ya no más. Si debo luchar en los tribunales, lucharé». También se apoyaba fuertemente en el respaldo del pueblo, donde la noticia del ataque legal de Sarah solo avivó la ira de la gente. Comenzaron a circular peticiones, los periódicos locales publicaron artículos solidarios sobre la viuda defendiendo su legado, y los miembros de la comunidad ofrecieron ayuda gratuita. Carpinteros que se ofrecieron a reparar el invernadero envejecido, granjeros que llevaban plantones, maestros que organizaban visitas escolares para mostrar a los niños el valor de cuidar la tierra. Cada acto de bondad fortalecía el corazón de Margaret, aunque la presión aumentaba cada día. Llegaban cartas de los abogados de Sarah en sobres gruesos, llenos de jerga legal destinada a intimidar, y una mañana Margaret encontró al propio Michael en la puerta de Evelyn, extendiéndole un papel con las manos temblorosas. Sus ojos estaban inyectados en sangre, su voz quebrada mientras decía: «Madre, por favor, solo firma este acuerdo. Sarah dice que estarás cuidada, recibirás una pequeña parte del dinero y entonces podrás descansar. ¿Por qué lo haces más difícil?». Margaret lo observó, con el corazón desgarrado al ver al niño que una vez se aferraba a sus faldas, ahora vacío de fuerza y valor. Pero negó lentamente con la cabeza, su voz tranquila pero inquebrantable. «Porque hay cosas que no están en venta, Michael. Ni mi hogar, ni el sueño de tu padre, ni mi dignidad». Él se estremeció como si hubiera recibido un golpe, murmuró algo sobre deudas que nunca podría pagar, y huyó antes de que ella pudiera responder. Margaret lo vio marcharse con lágrimas ardiendo en sus ojos, pero regresó adentro con renovada convicción. Esa noche, bajo el suave resplandor de la lámpara de Evelyn, escribió en su diario, un hábito que había descuidado durante años, que sin importar el resultado, dejaría un registro de la verdad, un testimonio de que se enfrentó a la traición, a la codicia y al intento de borrar el amor. Sarah podría tener ejércitos de abogados, pero Margaret tenía algo más fuerte: la lealtad del pueblo, la justicia de su derecho y el espíritu indomable de una mujer que había sobrevivido al abandono, al dolor y a la traición. Al cerrar su diario y apagar la lámpara, susurró para sí misma: «Thomas, no dejaré que nos entierren bajo el concreto». La batalla legal comenzó un gris lunes por la mañana, cuando Margaret, vestida con su mejor abrigo azul marino y un modesto broche de perlas que Thomas le había regalado, entró al tribunal del condado con Harold Bennett a su lado y la fuerza silenciosa de Greenwood tras ella. Aunque muchos aldeanos no podían entrar en la sala, se reunieron en las escaleras del tribunal, sosteniendo carteles que decían «Salvemos el jardín Sullivan y nuestras raíces, nuestro futuro». Su presencia era un escudo vivo contra el aislamiento que Sarah había planeado para su madre. Dentro, Sarah entró momentos después con un equipo de abogados. Sus tacones resonaban contra el suelo pulido como tambores de guerra, su expresión era fría, sus ojos brillaban con desprecio al posarse sobre Margaret. Michael la seguía detrás, su traje demasiado ajustado, sus nervios desmoronándose visiblemente, un hombre dividido entre la lealtad a su hermana y el peso de la vergüenza sobre sus hombros. La jueza, una mujer experimentada llamada Patricia Lang, tomó asiento y dio inicio al caso. Su tono era firme y sobrio, pero sus ojos dejaban entrever una chispa de curiosidad ante la multitud reunida frente a las ventanas del tribunal. Los abogados de Sarah se movieron rápido, presentando mociones, agitando pilas de documentos que afirmaban que Margaret no tenía derecho a la propiedad, citando interpretaciones falsificadas de contratos y acuerdos que Sarah había manipulado. Sus voces eran afiladas, confiadas,
como espadas cortando el aire, pero Harold respondía a cada embate con calma y precisión, presentando pruebas de la propiedad exclusiva de Margaret, la escritura firmada años antes de la enfermedad de Thomas, notariada y verificada sin duda alguna. Margaret permanecía inmóvil, con las manos entrelazadas sobre su regazo, su rostro sereno, aunque su corazón latía con fuerza en cada argumento. No comprendía cada término legal, pero entendía la verdad. Esa era su tierra, su vida, y nadie podía borrarla. Cuando Sara finalmente se levantó a hablar, sus palabras destilaban veneno disfrazado de cortesía. «Mi madre está de duelo, su señoría. Está confundida, manipulada por forasteros que se aprovechan de su debilidad. No puede manejar este negocio. Es por su propio bien, y por el bien de la comunidad, que mi hermano y yo tomemos el control y aseguremos el progreso». Lanzó una mirada a Margaret entonces, una sonrisa jugando en la comisura de sus labios, convencida de que la jueza se dejaría influir por la narrativa de una anciana incapaz de manejar sus asuntos. Pero cuando la jueza Lang se volvió hacia Margaret y preguntó suavemente, «Señora Sullivan, ¿tiene algo que desee decir?», la sala cambió. Margaret se levantó despacio, con las rodillas rígidas pero la voz firme mientras miraba a los ojos de la jueza. «Su señoría, puedo ser mayor, pero no soy débil. He vivido en esa tierra 40 años. Construí ese jardín con mi esposo, crié a mis hijos entre la tierra y las flores, y entregué a esta comunidad cada aliento de mi vida. Mi hija me dejó en un camino, me abandonó como si fuera basura, y ahora se presenta aquí a decir que soy incapaz. No, su señoría. Soy lo suficientemente fuerte para luchar por lo que es mío, lo suficientemente fuerte para proteger el legado de mi esposo, y lo suficientemente fuerte para recordarle a mis hijos que el amor no se mide en dólares». Sus palabras cayeron en el silencio como piedras en el agua, expandiéndose por la sala hasta que incluso Michael bajó la cabeza, incapaz de sostener su mirada. La jueza Lang se recostó en su silla, su expresión inescrutable, pero en su rostro se dibujó el más leve gesto de respeto. La compostura de Sara se resquebrajó, sus mejillas se encendieron de ira, pero se contuvo, consciente de que su arrogancia había quedado expuesta. La audiencia se prolongó durante horas, pruebas contra pruebas, palabras chocando como tormentas, pero cuando la jueza levantó la sesión ese día, estaba claro que Margaret no había sido silenciada, había sido escuchada. Afuera, los aldeanos estallaron en vítores cuando ella bajó las escaleras del tribunal, y por primera vez en meses, Margaret se permitió una pequeña y cansada sonrisa. La batalla estaba lejos de terminar, pero la marea había cambiado, y Sara lo sabía. Sara salió del tribunal esa tarde con la mandíbula apretada hasta doler, sus tacones golpeando el pavimento en un ritmo agudo y furioso mientras avanzaba hacia el coche que la esperaba. Michael la siguió en silencio, los hombros caídos, los ojos desviándose hacia los aldeanos que rodeaban a su madre con admiración y respeto. La escena lo carcomía, porque en el fondo anhelaba estar entre ellos, compartir el calor de su abrazo, pero el miedo a la ira de su hermana lo mantenía atado. Dentro del coche, Sara se arrancó las gafas de sol y las arrojó sobre el asiento, su voz baja y venenosa. «Ella me humilló. Esa anciana se paró allí y me hizo quedar como una tonta. Si la ley no se dobla, entonces la romperemos de otra forma». Michael giró la cabeza bruscamente, con alarma brillando en sus cansados ojos. «Sara, ¿qué estás diciendo?». Ella se inclinó hacia él, su susurro era tan filoso como una cuchilla. «La mataremos de hambre. El invernadero es frágil, el negocio está tambaleando. Si los aldeanos creen que no puede sostenerlo, su apoyo se desmoronará. Sembramos dudas, haremos que crean que está perdiendo la cordura, que Harold la manipula para su propio beneficio. Cuando sus aliados la abandonen, no tendrá otra opción que rendirse». Michael tragó saliva con dificultad, su conciencia lo desgarraba, pero la voluntad férrea de Sara aplastaba sus protestas antes de que pudieran formarse. En los días siguientes, sombras sutiles comenzaron a deslizarse en Greenwood. Cartas anónimas deslizadas bajo las puertas acusaban a Margaret de malversar fondos. Rumores circulaban en las tabernas de que Harold se beneficiaría con las tierras si Margaret ganaba. Un banquero local, presionado por la influencia de Sara, de pronto empezó a cuestionar la pequeña línea de crédito del vivero, amenazando con cortar los recursos financieros. Margaret sentía el peso de los ataques, aunque nunca lo mostraba en público. Por la noche, permanecía despierta en la mesa de Evelyn, con las manos temblorosas mientras sostenía las acusaciones susurradas, con el corazón roto al pensar que algunos vecinos pudieran creerlas.
Evelyn la consolaba con palabras suaves, pero la determinación de Margaret a veces flaqueaba, su soledad la devoraba como un viento frío. Sin embargo, incluso en sus momentos más oscuros, permanecía una chispa de desafío. Una noche, mientras se sentaba en el invernadero, la luz de la linterna proyectaba largas sombras sobre las hileras de plantas, y Michael apareció en la puerta, con el rostro pálido y la expresión atormentada. «Madre», susurró, con la voz quebrada, «no puedo seguir haciendo esto. Sara está yendo demasiado lejos. Quiere destruirte, y yo no», se interrumpió, con lágrimas en los ojos, y Margaret se levantó lentamente, con el corazón dividido entre la ira y el amor. Puso una mano temblorosa en su brazo y le dijo con voz suave pero firme, «Entonces quédate conmigo, Michael. Eres mi hijo. Conoces la verdad. No dejes que la codicia o el miedo te roben lo que queda de tu alma». Él se estremeció, avergonzado, y aunque no prometió nada, se quedó el tiempo suficiente para que Margaret vislumbrara la batalla que libraba dentro de sí. Al irse, ella susurró en la noche, «Thomas, guíalo de regreso a mí». Mientras tanto, Sara, inquebrantable ante la lealtad vacilante de su hermano, redobló sus esfuerzos. Organizó reuniones secretas con los desarrolladores, presionando a funcionarios locales, y contrató investigadores para hurgar en el pasado de Harold, con la esperanza de encontrar algo, lo que fuera, que pudiera desacreditarlo. Pero a pesar de su astucia, subestimó la resistencia de su madre y la lealtad del pueblo, pues la fuerza silenciosa de Margaret y la creciente indignación de los aldeanos comenzaron a entrelazarse como raíces bajo tierra, invisibles pero inquebrantables, preparándose para el día en que se alzarían para bloquear el camino de Sara. En las semanas siguientes, la campaña de difamación de Sara se esparció como un viento fétido por Greenwood. Su influencia alcanzaba rincones donde aún permanecían el miedo y la duda. Volantes aparecieron en los tablones de anuncios sugiriendo que Margaret estaba demasiado frágil para manejar el invernadero, que Harold la explotaba y que el negocio se tambaleaba hacia el colapso. Artículos anónimos en el periódico local la retrataban como obstinada y delirante, aferrada a un sueño ya marchito. Pero por cada mentira que Sara sembraba, Margaret encontraba verdades floreciendo en lugares inesperados. Aldeanos que antes la habían dudado comenzaron a defenderla públicamente. La maestra, la señora Grant, escribió una carta al editor describiendo cómo el invernadero había educado a generaciones de niños sobre la tierra, mientras que jóvenes agricultores ofrecieron testimonios de cómo su guía había moldeado sus medios de vida. Incluso los niños de Greenwood ayudaron, pintando carteles coloridos con mensajes de esperanza y mostrándolos los sábados frente al invernadero, como si gritaran contra la oscuridad. Margaret, aunque cansada, sacaba fuerza de estos gestos, con el corazón lleno de gratitud. Aún así, Sara se negó a ceder. Llegó a Greenwood una tarde acompañada de desarrolladores y abogados, entrando en la plaza como si ya fuese su dueña. De pie ante la multitud, pronunció un discurso cargado de falso encanto. «Mi madre merece paz», declaró con voz fuerte, «pero está siendo manipulada por hombres codiciosos que usan su nombre para bloquear el progreso. Este pueblo necesita empleos, este pueblo necesita crecimiento, y sin embargo estamos encadenados por sentimentalismos. Es hora de avanzar». Sus palabras fueron afiladas, y por un momento el silencio se apoderó de la multitud. Entonces Margaret, que había estado escuchando en silencio al borde de la plaza, dio un paso al frente. Se veía frágil frente a la autoridad pulida de su hija, pero cuando habló, su voz sonó con un poder sereno. «Este pueblo necesita más que empleos. Necesita raíces. Necesita memoria. Necesita un lugar donde los niños aprendan, donde los vecinos se reúnan, donde recordemos que la vida no es solo ganancia sino amor. Mi esposo construyó este invernadero no para enriquecerse, sino para traer belleza y alimento al mundo. Y no permitiré que nadie, ni hija ni extraño, lo convierta en concreto y vidrio». Un silencio reverente llenó la plaza, roto por los aplausos lentos de Harold, luego Evelyn, y después una docena más hasta que el estruendo resonó contra los adoquines. El rostro de Sara se encendió de rabia al darse cuenta de que la gente ya no se dejaba convencer por sus palabras pulidas, sino que se había unido detrás de la madre a la que había tachado de débil. La ira torció sus facciones, pero forzó una sonrisa rígida, jurando en silencio que si el pueblo no se doblegaba, los aplastaría en los tribunales. Margaret, de pie en medio de los vítores, sintió una calma extraña recorrerla. Sabía que la batalla estaba lejos de terminar y que la ambición de Sara era como una tormenta que no pasaría en silencio, pero también sabía que no estaba sola. Greenwood había elegido su bando,
y en ese momento Margaret entendió que la lucha ya no era solo por su tierra, sino por el alma misma de la comunidad. La segunda ronda de la batalla legal comenzó con una fuerza aún más brutal que la primera, pues Sarah se había reagrupado con sus abogados y desarrolladores, decidida a enterrar a Margaret bajo una montaña de trámites, cuotas y audiencias interminables. Casi a diario llegaban gruesos sobres a la casa de Evelyn, cada uno exigiendo la presencia, la respuesta o la firma de Margaret, cada uno pesado con la carga de la intimidación calculada. Los abogados de Sarah presentaron solicitudes para congelar las cuentas del invernadero, peticiones para confiscar equipos, incluso mociones para declararla mentalmente incompetente, citando su edad y supuesta confusión. La crueldad de todo aquello sorprendió incluso a Harold, que había visto muchos casos despiadados, pero Margaret enfrentaba cada golpe con una calma firme que desconcertaba a sus oponentes. Se sentaba junto a Harold en la sala del tribunal, respondía con claridad, con la voz firme y la mirada segura, y la jueza Lang, aunque imparcial, comenzaba a mostrar irritación ante las tácticas frívolas del equipo de Sarah. Fuera del tribunal, comenzaron a surgir grietas en la alianza de Sarah. Michael, agotado por la culpa y el cansancio, empezó a faltar a reuniones, y su ausencia fue notada por abogados y desarrolladores. Cuando se presentaba, su antigua disposición había sido reemplazada por un silencio sombrío, y una noche, cuando Sarah lo reprendió por su falta de compromiso, explotó. Basta, Sarah. No puedo seguir con esto. ¿Ves lo que le estás haciendo? ¿A nuestra madre? Ella no es débil, es más fuerte que los dos juntos, y todo el pueblo lo ve. Parecemos buitres, Sarah, buitres alimentándose de su propia sangre. Sus palabras la golpearon como una bofetada, y aunque ella lo insultó, llamándolo ingrato y cobarde, algo en su desafío la sacudió. Los desarrolladores también comenzaron a dudar, murmurando entre ellos que la reacción pública era demasiado fuerte, que el proyecto corría el riesgo de convertirse en un escándalo en lugar de un triunfo. Las protestas en Greenwood crecían cada semana, los vecinos marchaban con pancartas, sus voces unidas, su lealtad a Margaret inquebrantable. Reporteros de ciudades cercanas llegaron, y sus artículos pintaban a Sarah como la hija despiadada que intentaba despojar a su madre viuda de su herencia, mientras que Margaret era presentada como la mujer luchando por la dignidad y la memoria. La opinión pública cambió con rapidez, y Sarah, que una vez confió en que el dinero y el poder le darían la victoria, se encontró acorralada por fuerzas que no podía comprar: la verdad, la lealtad y el amor. Sin embargo, en lugar de retirarse, su orgullo se endureció. Si no lo entregan voluntariamente, murmuró una noche en su apartamento de Portland, con el reflejo frío en la ventana, lo tomaré quebrando su espíritu. Pero mientras pronunciaba esas palabras, Michael estaba solo en su propio apartamento, mirando una fotografía de sus padres, con el pecho cargado de vergüenza. Comenzó a pensar que su silencio, su complicidad, ya no era soportable, y que tal vez la única manera de recuperar su alma era finalmente estar al lado de la madre que nunca había dejado de amarlo, por más lejos que se hubiera desviado. La audiencia final amaneció bajo un cielo surcado de nubes plateadas, la plaza del tribunal repleta de aldeanos que no se reunían solo para presenciar un juicio, sino para defender el corazón mismo de Greenwood. Margaret llegó con Evelyn y Harold a su lado, sus pasos firmes aunque medidos, el rostro iluminado por una tranquila resolución. Sarah apareció poco después, con sus caros tacones resonando contra la piedra, los ojos encendidos de furia hacia la multitud que se había vuelto contra ella. Pero esta vez no entró con Michael, pues él había elegido otro camino. Para sorpresa de Sarah, apareció entre los aldeanos y cruzó la plaza para ponerse al lado de su madre, con la cabeza inclinada en disculpa. Murmullos recorrieron la multitud cuando Margaret lo miró, con la mano temblorosa alzándose a su mejilla. «Has vuelto», susurró, con los ojos brillantes. Michael tragó saliva, con la voz cargada de arrepentimiento. «Nunca debí irme. Creí mentiras, dejé que la codicia me cegara, pero ya no puedo luchar contra ti, madre. Quiero estar donde pertenezco». El rostro de Sarah se torció de ira, pero antes de que pudiera hablar, la jueza Lang llamó al orden, su voz resonando en la sala. Los procedimientos fueron largos y agotadores. Los abogados de Sarah lanzaban acusaciones una tras otra, pero esta vez sus palabras sonaban vacías. Harold presentó documentos irrefutables que probaban la propiedad exclusiva de Margaret. Testigos declararon sobre su mente clara y su liderazgo firme, y finalmente, Michael subió al estrado. Su confesión atravesó la sala como una cuchilla. «Sí, estuve con mi hermana al principio. Dejé que me convenciera de que nuestra madre era débil,
que merecíamos la tierra más que ella. Pero era mentira. Ella es más fuerte que cualquiera de nosotros, y merece conservar lo que es suyo. No daré un paso más en este plan cruel. Sus palabras destrozaron el caso de Sara, dejándola expuesta ante la jueza y el pueblo por igual. Cuando el mazo golpeó finalmente, el fallo de la jueza Lang fue claro. La tierra y el invernadero pertenecían legítimamente a Margaret, protegidos por la ley, y ninguna petición ni manipulación podría arrebatárselos. Afuera estallaron vítores mientras la multitud rodeaba a Margaret, con sus voces elevadas en triunfo, sus pancartas ondeando como banderas de victoria. Sara salió furiosa, con la reputación hecha añicos, sus aliados desaparecidos, sus planes reducidos a polvo. Se desvaneció en la ciudad, su nombre susurrado con desprecio, como advertencia de lo que puede convertirse la ambición sin amor. Margaret, aunque agotada, se mantenía erguida entre la celebración, con el corazón lleno no de triunfo sobre su hija, sino de gratitud porque el amor y la verdad habían prevalecido. Esa noche, los aldeanos se reunieron en el invernadero, con sus muros de cristal iluminados por linternas, música y risas desbordando en la oscuridad. Margaret se movía entre ellos, agradeciendo a cada amigo, a cada vecino, con una sonrisa suave pero radiante. Cuando Michael se acercó, con los ojos bajos de vergüenza, ella lo abrazó con fuerza y susurró: «Eres mi hijo, y estás perdonado». Lágrimas resbalaron por sus mejillas mientras la carga de meses, quizá años, se levantaba de su alma. Harold alzó su copa con voz firme. Por raíces que no pueden arrancarse, por un amor que no puede comprarse, y por un jardín que siempre pertenecerá a Greenwood. Las copas tintinearon, las voces vitorearon, y mientras Margaret contemplaba los rostros iluminados por la luz cálida, sintió la presencia de Thomas a su lado, un susurro de paz en su corazón. La batalla había terminado, el legado estaba preservado, y aunque quedaban cicatrices, los lazos de la comunidad y de la familia se habían forjado de nuevo, más fuertes que nunca. En ese momento, Margaret supo que el sueño de su esposo y su propia lucha no habían sido en vano. El jardín viviría, y también el amor que lo había construido.